En este video, vamos a trabajar con el tratamiento de la materia prima, en particular con la determinación del componente físico del costo de la misma. A efectos de darle un abordaje práctico, vamos a suponer que queremos conocer el costo unitario de una unidad de costeo, a la que definiremos como una botella de gaseosa de 1 litro. Se sabe que todo costo tiene dos componentes. Un componente físico, que hace referencia a la cantidad de factor a utilizar en la producción, y un componente monetario que tiene la función de reexpresar monetariamente el consumo físico ya aludido. Habiendo realizada esta aclaración, vamos a concentrarnos en la determinación del componente físico, exclusivamente. Para ello vamos a suponer que la actividad productiva que lleva adelante la empresa es el envasado de las mismas. Para continuar con el ejemplo, supongamos que se utilizan solamente dos insumos, la gaseosa propiamente dicha, y los envases. Ambos insumos considerados, bienes intermedios, son adquiridos a proveedores externos. Ahora bien, a esta altura del análisis, lo que se tiene en claro es que la unidad de costeo contiene 1 litro de gaseosa y un envase. A esto se lo conoce con el nombre de cantidad neta o contenida. Por otra parte, podemos suponer que este resultado productivo se obtiene a la salida de un proceso denominado envasado, al cual ingresan ambos insumos, y que luego de una transformación de modo, se obtiene el bien final. Detengámonos ahora en el proceso de envasado, para ello vamos a analizar qué es lo que sucede con la gaseosa que ingresa al mismo. A medida que se van realizando las acciones productivas correspondientes, se puede presumir que se produce un efecto denominado derrame, es decir que la gaseosa que ingresa, parte finaliza contenida en la unidad de costeo, y parte se derrama. Este derrame es considerado normal, en relación al proceso productivo llevado a cabo. Podríamos preguntarnos, si la cantidad de gaseosa que debe ingresar al proceso de envasado, debe ser mayor o menor, en relación a la cantidad contenida. La respuesta claramente surge a simple vista, la cantidad que ingresa al proceso productivo, debe ser mayor. El motivo es que debemos considerar la cantidad contenida en el bien final, en este caso, 1 litro, y el desperdicio generado por el derrame. Veamos lo enunciado con un ejemplo cuantitativo. Supongamos que lo que se derrama es un 5% de lo que ingresa al proceso productivo. Dicha afirmación permite deducir que la gaseosa tiene un rendimiento del 95% en el proceso de envasado. Dicho de otra forma, el 95% de lo que ingresa al proceso productivo termina contenido en el bien final, y el resto, 5%, se derrama. Si bien, ya determinamos que la cantidad que debe ingresar al proceso productivo es mayor que la cantidad neta o contenida, la pregunta siguiente es, ¿cuánto exactamente debe ingresar para obtener 1 litro de cantidad contenida en la unidad de costeo? La respuesta se puede obtener aplicando una simple regla de 3, es decir, que si la cantidad contenida es de 1 litro, y ésta representa el 95% de lo que ingresa, el 100% de lo que ingresa será igual a 1,0526 litros, utilizando solamente 4 decimales. De esos 1,0526 litros, parte se derrama, concretamente el 5%, 0,0526 litros, y parte termina contenida en el bien final, concretamente 1 litro. Este cálculo resulta imprescindible porque, a esa cantidad que necesariamente debió ingresar al proceso productivo, bajo estos supuestos, se la conoce con el nombre de cantidad necesaria, y es considerada el componente físico de la materia prima, en este caso del insumo o factor, gaseosa. Detengámonos un momento a analizar lo que sucede con las magnitudes obtenidas del cálculo, y qué significado le podemos otorgar. En primer lugar, vemos que hay una diferencia entre la cantidad de factor que ingresa al proceso, cantidad necesaria, y la cantidad contenida en el bien final, dado el derrame normal que se produce como consecuencia de las acciones productivas.
Esa diferencia, en este caso 0,0526 litros por cada litro contenido, afecta el componente físico, formando parte del mismo. Si consideramos, como dijimos anteriormente, que el costo depende de dos componentes, el físico y el monetario, se puede deducir fácilmente que el costo se ve incrementado por el volumen de la cantidad derramada, y podemos afirmar que esto es así, siempre y cuando ese desperdicio no sea considerado extraordinario o anormal. Dicho de otra forma, el desperdicio normal forma parte del costo a través de su tratamiento en el componente físico de la materia prima, dado que resulta inherente al proceso productivo, por ser considerado normal o inevitable en relación al mismo. Para finalizar, debemos aclarar que el mismo procedimiento deberíamos realizar con el envase, considerando su rendimiento en el proceso de envasado. Por ejemplo, supongamos que de cada 100 unidades utilizadas, se estropea por algún motivo relacionado al proceso de envasado, una unidad. Dicho guarismo es considerado normal. Por lo tanto, el componente físico del factor envase sería 1.0101 unidades. Si un bien final se encuentra determinado por el consumo de n cantidad de insumos o factores, el análisis debería realizarse para cada uno de ellos, es decir, que debo determinar un componente físico para cada uno de los insumos utilizados en la producción. Espero que este video educativo te haya resultado útil e interesante. Ahora tienes una mejor comprensión del componente físico de la materia prima y cómo se determina. Recuerda que este conocimiento te ayudará a optimizar la producción y mejorar la toma de decisiones empresariales. Gracias por ver el video y hasta la próxima.